Muy buenas, crack. Bienvenido a un nuevo vídeo del diccionario de las apuestas deportivas. Una de las claves del éxito, el pilar casi fundamental de todo apostador y que debe tener controlado en todo momento para poder tener ganancias en este mundo a largo plazo, estoy hablando del bank, o dinero que tenemos para apostar, que aunque parezca una tontería, es importante controlarlo para que esto no afecte a otros aspectos económicos de tu vida, ya que sin un control correcto, las apuestas te pueden hacer perder mucho dinero si no cuentas con la estrategia correcta, y llevar un registro de ganancias y pérdidas también es fundamental, pero eso lo vamos a ver a continuación. Al final del vídeo te revelaré los 5 consejos que más me han ayudado a tener un mejor control del bank y lo que me ha permitido aumentar mis ganancias en un 250%. Así que vamos allá. Bien, todo el mundo que está inmerso en las apuestas deportivas necesita de una bolsa o dinero disponible para hacer apuestas, ¿verdad? Aunque sí es cierto que también muchísima gente que no conoce las claves de este mundo va haciendo apuestas con el dinero que tienen a mano sin ni siquiera controlar el stake o conocer el yield, que son 2 vídeos que te dejo por aquí arriba en una tarjeta para que conozcas más sobre este mundo. Pues bien, controlar la cantidad de dinero que tenemos para apostar es fundamental. Primero para establecer un stake para hacer tus apuestas y después para tener un límite sobre el que trabajar. Es decir, si tengo 200 euros para apostar, si me paso de esos 200, lo mejor sería dejar de apostar porque no estaré respetando mi estrategia y me estaría fallando a mí mismo. En el bank hay varias formas y normas de control que debemos respetar sí o sí y por encima de todo para poder ganar dinero con las apuestas, y que muchas veces estas normas se suelen saltar cuando nos encontramos con banks pequeños o muy bajos. Pero es un error gravísimo. Por ejemplo, una de las normas más importantes sobre el control del bank es no verse condenado por una mala racha, y que bajo ningún concepto en ninguna apuesta, por muy segura que pensemos que sea, se debe ser más del 10% de nuestro bank. Aunque los stakes varían ante la agresividad de cada uno, el 10% sería el máximo en cualquier caso usando el stake que uses. Entonces te voy a explicar un ejemplo sobre un control bien hecho sobre el bank y que te permitirá ganar dinero a la larga. Imagínate que tienes un bank de 1000 euros destinados para las apuestas deportivas. Nuestro stake irá del 1 al 10, invirtiendo como stake 1 10 euros y como stake 10 100 euros. Recuerda que nunca superaremos el 10% de nuestro bank en una sola apuesta. Para los banks que son más grandes es más fácil seguir esta norma que con alguien que ha empezado con 50 euros, ya que las cantidades que apostará serán más pequeñas y entonces por el momento sacará muy poco beneficio. Pero es importante controlar muy bien el bank con poco dinero y establecer un hábito y una base sólida para cuando el bank sea mayor y generes más dinero. Es importante seguir estos porcentajes de apuestas para decidir qué cantidad usamos para apostar, así que lo que debemos hacer es actualizar de forma constante a medida que vayamos ganando o perdiendo dinero. Por ejemplo, si empezamos con esos 1000 euros y a la semana tenemos 800 porque hemos perdido dinero, el stake hay que adaptarlo al bank de 800 euros, no al de 1000, ya que el stake 10 anterior superaría más del 10% de nuestro bank actual. ¿Comprendes cómo funciona bien el control del bank? Si no lo has hecho, vuelve atrás en el vídeo hasta que lo comprendas bien. Lo mejor para tener más claro lo que debes apostar e ir actualizando el stake automáticamente es tener una tabla de Excel que te ayude con esa tarea mucho más rápido de lo que crees. Con unas fórmulas predefinidas puedes hacerlo en un momento y créeme que será la mejor inversión que puedes hacer. Como te he prometido al principio del vídeo, te voy a dar 5 consejos fundamentales que yo sigo a diario para poder ganar dinero con las apuestas deportivas y que tú también deberías seguir si quieres hacer lo mismo. El primer consejo que tengo que darte es que conozcas al 100% de cuánto dinero dispones o estás dispuesto a invertir en las apuestas deportivas, y en base a ello establecer un stake como base que te ayude a tener todo controlado a la hora de hacer apuestas. El segundo consejo es la cantidad de dinero que apuestes debe ser dinero que tengas ahorrado o apartado para más allá del dinero que uses para tu vida diaria, un dinero que quieras invertir en ocio, digamos. No uses dinero que necesitas para comprar comida, pagar facturas o cosas más importantes, ya que eso no es empezar con buen pie precisamente. El tercer consejo que te doy es que debes recopilar la información necesaria antes de realizar una apuesta. Es igual de importante conocer tu stake y tu bank como detectar el valor, que te dejo un vídeo sobre él por aquí arriba. Analizando los aspectos del partido donde quieres apostar: goles marcados, racha de victorias, clasificación, jugadores lesionados, etc. Cuanta más información tengas, mucho mejor. El cuarto consejo es que elijas bien el mercado y la categoría donde vas a apostar, lo que significa que debes tener claro a qué deporte invertir tu dinero y lo que te ayudará a controlar más las probabilidades de ganar dinero, si lo haces en un deporte o en una liga que te sea familiar.
Y el quinto y último consejo súper importante que tengo que darte es que evites por todos los medios el conocido como overbetting, es decir, apostar más dinero del que debes en cuanto llega una mala racha para recuperar todas las ganancias. Siempre respeta las normas de las apuestas que hiciste al empezar y controla tus impulsos, ya que si no, amigo mío, te recomiendo que te dediques a otra cosa, porque en las apuestas no podrás ganar dinero a largo plazo sin tener un control de las emociones. Espero haberte ayudado a conocer qué es el bank y las mejores estrategias para optimizarlo y poder ganar dinero. Y en el próximo vídeo te explicaré el mayor secreto de las apuestas, las famosas fun bets. Un saludo y hasta el próximo vídeo.